Laura Tapia, un gusto tenerte aquí y uno de los principales problemas de los papás o miedos es esta pregunta, este temor. ¿Está normal, mijo? Bueno, esto es desde el embarazo, ¿no? Así es. Tú como endocrinóloga, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo saber si está teniendo un crecimiento normal nuestro pequeño? Claro, pues buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues miren, lo primero que tenemos que saber, y por eso me pareció muy importante platicar este tema, es cuál es el crecimiento normal, ¿no? Sí, o sea, a partir de ahí... ¿Cuál es la base, no? El comparativo. ¿Qué es lo que tengo que esperar de mi bebé, no? Claro que eso, con ayuda del pediatra, de la mano en las consultas, podemos irlo conociendo, pero podríamos platicar así de manera general cómo es el crecimiento de un niño a lo largo de su infancia y su adolescencia. Bueno, lo primero que les tengo que contar es que el periodo de mayor ganancia de estatura del ser humano se va a dar en el primer año de vida. Bueno, de hecho, postnatal. Fíjense que ahorita que mencionabas esto, a mí me parece que no solamente la angustia por saber el crecimiento, sino que mencionabas, el pediatra te va llevando de la mano y con mucha preocupación veo que hay muchos padres que no están cerca del pediatra, que no llevan a sus hijos al pediatra de manera frecuente porque dicen, pues si no está enfermo, ¿para qué lo llevo? Mejor hasta que se enferme. Y este es uno de los primeros pasos que tenemos que saber. Vamos a tener un hijo, hay que ir a consulta con el pediatra. ¿Cada mes sigue siendo cada mes? Exactamente, sí. El primer año de vida es cada mes. La Academia Americana de Pediatría te dice, bueno, a partir de los 6 meses puede ser cada 2 meses, pero lo ideal sería poder tener una revisión mensual. Y tienes toda la razón del mundo. Tal vez la gran mayoría tenga contacto con un pediatra en el primer año de vida de su bebé. Y después ya, adiós. Bye. Sí. Ya todo está perfecto. Y luego regresan ya muy preocupados después de años porque su hijo, su hija no observan que se está quedando más abajo que los compañeros. Es el pequeñito de la clase. Es el pequeñito de la clase. Entonces, a ver, esto que les decía, el primer año de vida es el de mayor crecimiento del ser humano. Después ya va a ir hacia abajo. Bueno, vaya, no baja de estatura, pero ya sí, no claro, es el crecimiento exponencial. Ganan hasta 24, 25 centímetros en el primer año, en el segundo como 12, en el tercero como unos 8, 10, después de ahí ya se van como a 7 por año en el kinder. Y entrando a la primaria ya es el periodo de crecimiento más lento de la infancia, que es entre 5 a 6 centímetros por medio por año. Y después de eso, ya cuando inician los cambios de la pubertad, entonces ya viene un crecimiento de nuevo un poquito acelerado, nunca como el primer año de vida, pero es el famosísimo estirón de la pubertad. Exactamente. ¿Da igual hombre, mujer, niño, niña o tiene alguno de mayor ventaja, digámoslo así, para crecimiento? Claro, no, fíjate que sí, en la etapa de la infancia sí es parecido. O sea, los niños y las niñas van creciendo más o menos al mismo ritmo, solo que las niñas empezamos antes nuestro desarrollo, ¿no? En promedio 2 años antes que los niños. Entonces, claro, ahí vas a empezar a ver una diferencia y entonces vas a tener a una niña de 11 y a un niño de 11 y el de 11 va a parecer el hermanito menor. ¿Por qué? Porque las niñas ya empezamos nuestro desarrollo, ya empezamos a acelerar nuestro crecimiento de estatura y entonces ahí es donde las mamás se me preocupan y me dicen es que sus compañeras le sacan una cabeza o, ¿no? Claro. Y entonces es saber que su hijo probablemente todavía no inicia los cambios y está bien, porque las niñas empezamos antes. Esto es lo normal. Es lo normal. ¿Y hasta dónde es lo normal? Porque también todos somos diferentes. Entonces, aún siendo mujeres, aún siendo un grupo de hombres, pues cada uno va a variar. Pero ¿hay algún rango en particular para decir todavía está dentro de lo normal? Claro, sí, mira, de hecho los niños y las niñas latinos podemos comenzar nuestro desarrollo o pueden comenzar su desarrollo a partir de los 8 años las niñas y de los 9 los niños. Y van a decir, qué chiquitos, pero sí se puede. O sea, sí podría, no cae ya dentro de un rango de precoz. Sin embargo, podría caer en un rango de temprano, ¿no? ¿Hablando de menarca? Hablando de inicio del desarrollo. En las niñas te vas a dar cuenta porque empieza el botoncito mamario, ¿no? Así se les salta un poquito el pechito. Y en los niños, la verdad, no te vas a dar cuenta, porque eso solamente lo podemos saber revisándolo en consultorio, que es el volumen testicular mayor de 4 centímetros cúbicos. Y ahí por fuera no vas a ver ningún cambio. Que también ahí va un poco el temor de las mamás, ¿no? En las niñas ya lo ves, es algo físico, es algo que lo puedes distinguir y en los hombres no. Exactamente. Todos queremos como hijos muy altos, ¿no? Está sobrevalorado es que el tío era muy alto y ¿por qué salió a mí que mide 1.50? Pues porque las leyes de Mendelssohn, ¿no? Está la genética también. Así es. Entonces, ¿cómo saber o hay alguna tabla que nos pueda decir si papá mide tanto y mamá mide tanto, va a ser como el promedio? Justo. Exactamente. Usamos talla de mamá y talla de papá en centímetros y se usa una fórmula que es un promedio y el resultado de ese promedio
En los varones se le sumarían 6.5 centímetros y en las mujeres se le restarían esos 6.5. Y el resultado que te da es el promedio que se espera de estatura adulta, en la etapa adulta de ese niño o de esa niña, ¿no? Con un rango de más o menos 4 centímetros. O sea, puede variar unos 8 centímetros en total y estaríamos hablando de que está normal. Claro. A ver, otra vez, Laura. Sumas la estatura del papá, la de la mamá, ¿y luego qué? Sacas un promedio, Sacas ¿no? el promedio. O sea, sumas y entre dos. 160 entre dos. Exacto. Sí. Y a ese resultado le sumas 6.5 centímetros si es niño. Y le restas. Si es niña. Entonces, no, pues con razón, ahora sí ya entendí. ¿Hasta qué momento ya llegó la etapa en la que ya no va a desarrollarse? ¿Cuándo ya dices, ya esto es adulto, ya este jovencito ya no va a crecer? Es una muy buena pregunta. Fíjate que en las niñas, a partir de que tenemos la primera menstruación que se llama menarca, los siguientes 2 hasta máximo 3 años todavía hay un crecimiento, sin embargo ya viene en desaceleración. O sea, venía acelerado en el famoso estirón de la pubertad y cuando empieza un poquito a ver esa desaceleración viene la menarca. Sigue desacelerando los siguientes 2 años, 3 años y entonces ya llegó a su estatura adulta. Así que si arregló a los 11, a los 14 ya podría tener su talla adulta. Una mujer. ¿Y el hombre? Y en el hombre, como no hay un evento como la menarca, podríamos guiarnos más o menos por el cambio de la voz. Cuando ya tienen la voz así, bueno, ahí ya está su crecimiento hacia abajo. Ya es poco lo que sigue de crecimiento. De tal suerte que más o menos entre los 16 y 17 años un varón estaría alcanzando ya su talla adulta. Okay. Sí, súper importante saberlo porque luego llegan a los 18 pensando que hasta los 21 tienen oportunidad porque más o menos algo así se maneja en las escuelas, de que los hombres hasta los 21 dejan de crecer y las mujeres hasta los 18. No. Nada que ver. Tiene que ver, perdóname, el sueño. Que dicen, si duermes, bueno, es cuando da el estirón, que duerma más, que si le da temperatura, no, bueno, es mejor porque entonces le va a haber más crecimiento. ¿Sí es cierto o son mitos de abuelita? Sí es cierto, fíjate, esos sí son ciertos. En el sueño profundo es cuando se da la mayor producción de hormona de crecimiento. Ok. Pero para que llegues a ese sueño profundo necesitas empezar a dormir 8 o 9 de la noche y después de 2-3 horas empieza ese sueño profundo y entonces ya empieza a trabajar tu hipófisis produciendo hormona de crecimiento. Entonces, si te duermes muy tarde, recorres ese tiempo de producción, ¿me explico? Menos producción de hormona. Y el tiempo donde está trabajando sobre el cartílago de los niños para estirarlo también se acorta. Y el tema de la fiebre, sí es cierto, porque durante la fiebre producimos ciertas hormonas que también ayudan en ese crecimiento del cartílago. Claro, no vas a crecer 3 centímetros, pero sí es cierto que vas a crecer más que lo que creces normalmente en la infancia en la noche, ¿no? Que es cuando más estiras. Entonces sí es cierto eso de que con la fiebre se dio un estironcito. Pero no vas a crecer más de lo que ya estaba planeado en tus genes. Así crecer. es. Exactamente, les decía que había como una diferencia de 8 centímetros, así que si tuvieras 3 hijos varones, pues uno podría quedar en el límite inferior, otro en el medio y otro en el superior, y entre el más pequeño y el más alto podría haber hasta 8 centímetros de diferencia, ¿no? Ahora, entonces, doctora, ¿el asunto aquí es de crecimiento de estatura nada más o el desarrollo interno puede variar si es un niño muy pequeñito? Ahorita estamos hablando como de crecimiento lineal, de estatura, o sea, estatura, ¿no? Sí. Cuando los niños, por ejemplo, nacieron prematuros, ahí puede haber una afectación del crecimiento, eso sí es cierto. La mayoría prematuros o no, pero muy pequeñitos. O sea, nacieron con pesos bajos, estaturas bajas, con tallas pequeñas. Esos niños, por ejemplo, la gran mayoría sí se llega a recuperar en los primeros 2 años, incluso antes, en los primeros 6 meses. Pero si no se recuperó en ese tiempo, entonces sí podría tener un problema de crecimiento. De desarrollo también podría ser, así también puede haber retraso en el desarrollo, pero es más común, digamos, el retraso en el crecimiento lineal. Ahora, también hay otro grupo de niños que tienen un retraso en su crecimiento y en su desarrollo de la pubertad. Entonces son tal vez niñas que vemos de 13, 12 años que todavía no inician ningún cambio, niños de 14 también que no han iniciado ningún cambio. Ahí, en la gran mayoría de las ocasiones, es una variante nada más, es decir, van a terminar de crecer y desarrollarse normalmente, están un poco atrasados, en la gran mayoría de los casos. Ya habrá que ver cada caso en particular para ver si hay algo más, ¿no? Que tengamos que investigar. ¿Cuándo consultar al pediatra endocrinólogo, como tu caso? Pues justamente cuando estás viendo que ese ritmo de crecimiento no está siendo el adecuado, que venía tal vez la forma más fácil de identificarlo es cuando lo ves en la fila y dices, siempre fue como de los del medio y ahorita como que se me está quedando hasta adelante, ¿no? Por ejemplo, ese es un dato que te puede decir que algo no anda muy bien. Un poquito rojo. Claro, las niñas pequeñas que empiezan con el de botoncito mamario, por ejemplo, también si son menores de 8 años o incluso de 8 años, también hay que revisarlas porque
a veces, aunque no sean precoces, estos desarrollos pueden ser rápidamente progresivos. Puede haber una aceleración anormal. Anormal, y entonces tener su menstruación muy pequeñitas, ¿no? Pero bueno, desde el primer año de vida podemos ver problemas, así que ya sería cuestión de que con su pediatra hicieran la evaluación para la referencia. Sí, un bebé que no crece, o hay algunos que bajan de peso, que es... Ajá, exacto. ¿La alimentación tiene que ver para poder ayudar? Claro, sí, por supuesto, tiene que ser lo más balanceada posible y que contenga una buena cantidad de proteína dentro de lo recomendado en el plato del buen comer, porque tenemos mucho problema con niños que no comen nada de proteína, no les gusta la consistencia de la carne y entonces casi no la consumen, y sí tiene que ver con el crecimiento. Digo todo, pero... tenemos preguntas, gracias por comunicarse con nosotros. Estamos hablando de crecimiento y desarrollo. La señora Blanca Sarmiento de La Cañada, que si noto que mi hijo es de baja estatura, ¿se puede aplicar un tratamiento con la hormona de crecimiento? Que es justo lo que estábamos platicando ahorita en el corte. Sí, bueno, lo que hablábamos es de que la hormona de crecimiento es un tratamiento que sí se utiliza, pero no en todos los casos. Tiene sus indicaciones muy precisas. En general, puedo decirles que la gran mayoría de los niños que no crecen bien no necesitan la hormona de crecimiento. Será una minoría que sí la necesite. Hay que estudiar bien el caso, hay que ver cómo ha sido este ritmo de crecimiento y ver si en realidad tiene una talla baja para lo que le correspondería por genética, lo que hablábamos de este promedio. Este promedio se llama talla blanco familiar, talla genética o talla diana. Tiene 3 distintos nombres, pero es lo mismo. Es para referirse a cuánto podemos esperar que crezca nuestro hijo que mida nuestro hijo en la etapa adulta, y entonces sobre eso valorar si no está teniendo un crecimiento normal, si está realmente baja su talla, podría ser candidato. Pero esto tenemos que evaluarlo muy bien en consultorio, después de hacer algunos estudios y de un tiempo de evaluación de la velocidad de crecimiento. O sea, no es como que llegue y yo le pueda prescribir eso desde la primera consulta. Y no es para que todos queremos que mi hijo crezca y por favor échale la hormona, no. No, para nada. No, como les decía, es un medicamento y tiene sus indicaciones bien precisas. Entonces sí tenemos que valorarlo, pero no es para cualquier niño que no esté creciendo bien. Como les digo, la minoría tal vez sí la requiera. Claro. Doctor, ahorita estabas diciendo de estudios, ciertos estudios que se le realizan. ¿Qué tipo de estudios se les hacen a los niños? Ok, mira, desde lo más básico, que es descartar otros problemas por los cuales no puedan crecer bien, anemias, infecciones urinarias, infecciones parasitarias, eso con ayuda del pediatra, ¿no? Podemos irlo avanzando. Ya específicos, valorar la función de las hormonas, de la tiroides, ¿no? Sus hormonas tiroideas, cómo está produciendo la hormona de crecimiento, cómo está su maduración internamente, y esto lo podemos ver con la ayuda de una radiografía para valorar la famosa edad ósea del niño, que a veces va atrasada y este niño aparenta una edad menor, no sé, tiene 8 y se ve de 6, y su edad ósea concuerda, entonces va atrasado y podría ser una variante normal, podría ser, ¿no? No solamente va a tardarse un poquito más en terminar de crecer, ¿no? Y tiene que ser valorada por un médico endocrinólogo. Sí, es básico. El señor León Vélez, ¿qué rango de estatura a determinada edad se considera baja? ¿Cuándo podemos decir que es de baja estatura? Bueno, mira, según las gráficas que utilizamos, me voy a referir a la talla adulta, una mujer de menos de 1,51 se considera en México, usando las gráficas de la CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pero que están más o menos adaptadas a varias poblaciones. Una mujer de menos de 1,51 y un varón de menos de 1,63 se consideran que tienen talla baja ya en la etapa adulta, ¿no? Pero en los niños usamos algo que se llaman percentiles, que son estas famosas gráficas donde nosotros vemos cómo va peso, cómo va talla y todo eso, ¿no? Entonces una talla que se ubica por debajo, igual o por debajo de percentil 3, se considera talla baja, o también podemos utilizar desviaciones estándar, no usamos tanto eso, pero deberíamos, y una talla que se localiza 2.5 desviaciones estándar por debajo de la media, también se considera talla baja. Entonces no le puedo contestar justo tanto centímetros ya es. Porque no es una fórmula para todos. Es que depende de la edad. Claro. ¿No? Y hay que usar gráficas. Claro, por supuesto. Pues ahí están los datos de la doctora Laura Tapia, están apareciendo en pantalla, 442-598-3010. Así es, para citas. Para citas. ¿Y estás en dónde te localizamos? Estoy en el Hospital H+, que también le dicen Tec-100, en la Torre 3. No se nos va a quitar la costumbre. En la Torre 3, piso 1, consultorio 109. Perfecto. Y que te llamen 442-598-3010. Laura, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho porque sí había la
pues la angustia y la duda y finalmente pues si somos de talla baja tampoco pasa nada. No pasa nada, es lo que Los yo les mexicanos digo. así somos también. A veces me preguntan, ¿usted qué haría si fuera su hijo? Y yo, Pues o lo sea, amaría pues, igual y igualito. le haría que Claro, creyera en ¿no? él y que se sintiera bien con su estatura. Pues sí. Por supuesto. Sí, por supuesto. Gracias.